Vamos a estar compartiendo su palabra y el título de la predicación, justamente, el día de hoy es El camino de la vida, para los que anotan. Nosotros estamos en el camino de la vida, gracias a que el Señor nos salió al encuentro en el camino, porque íbamos por otro camino, que era un camino de muerte. La Escritura dice en Hechos de los Apóstoles que Pablo iba por un camino y el Señor le salió al encuentro. Pero la Biblia también enseña, y Jesús dice de sí mismo, que Él es el camino. Entonces, el camino, que es el Señor, le salió al encuentro a Pablo como nos salió al encuentro a cada uno de nosotros en ese camino. Entonces podríamos decir que el camino nos cambió el camino. Había un camino de muerte, pero bendito sea el Señor que ahora estamos en el camino de la vida. Aleluya, vamos a darle un aplauso al Señor. Nosotros estamos en el camino de la vida. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad. El libro de Salmos, en el capítulo 16, en el versículo 11, yo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Dice así: me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti. No había nada más importante para el salmista, y esa es la unción que debe ser derramada en nosotros para levantarnos con un propósito eterno, para que podamos entender que solamente en la presencia de Dios, en esas sendas, en ese camino, nosotros tenemos alegría. ¿Tenemos alegría? Los está salvando el barbijo, pero bueno, por medio de la fe, yo voy a mirar de que se están sonriendo. Y mis amados, dice que Él pone óleo de gozo sobre nosotros. Y eso no tiene que ver con las circunstancias o las realidades que nosotros podamos vivir hoy. Porque el Señor mismo dijo que verá el fruto de la aflicción de su alma y Él quedará satisfecho. Aún en medio de la aflicción, nosotros veremos frutos. ¿Por qué? Porque Él dice que nos ha dado un camino de eternidad. Ese es otro camino, para otra predicación. Pero hoy estamos en el camino de la vida. Me mostrarás. O sea que cuando estamos en la presencia de Dios, no solo que hay alegría, sino que Él nos muestra cuál es el camino. Porque hay muchos caminos, ¿sí o no? De hecho, hemos tenido una introducción en donde por medio de la Escritura se nos enseña de que anduvimos por tantos caminos que nos llevaban a la perdición. Es más, el Señor mismo también contrarresta eso y dice en su palabra que nuestros caminos no son sus caminos. Eso dice Isaías en el capítulo 55. Vamos a leerlo, dice así, versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea que hay muchos caminos también en el Señor, pero todos esos caminos conducen a un solo camino, que es Jesucristo. Por eso Él llega ahí en San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, y dice: yo soy el camino, un camino de verdad y un camino de vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
Hay un dicho popular que dice, todos los caminos conducen. Esa se la sabe. Señor, libéralos. Todos los caminos conducen a Roma, haciendo mención a eso que es contrario a los caminos del Señor, de los cuales nosotros necesitamos ser arrebatados violentamente, porque cuando los tiempos se tornan violentos, solamente los valientes son arrebatados. Hay diferentes caminos, así como hay un camino que es de verdad y de vida, hay un camino que es de mentira y de muerte. Por eso dice que nosotros debemos apartarnos de la mentira. Y nosotros tenemos que desenmascarar las obras del enemigo, las obras del diablo, que en definitiva dicen que él es mentiroso y ladrón. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde siempre. Pero el Señor dice que también es desde siempre, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba desde el principio. Y dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese es el camino en el cual el Señor nos ha puesto. Por eso el salmista lo decía con alegría, en tu presencia y plenitud. ¿Por qué? Porque me mostraste el camino de la vida. Aleluya. Sí, Señor, bendito sea Jesús. Ahora bien, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. La Biblia de las Américas en Jeremías, en el capítulo 6, en el versículo 16, dice así. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. O sea que el Señor nos muestra cuál es el camino. Pero también puede que nosotros no queramos andar en ese camino. Por eso necesitamos que el Señor, en esta mañana, en este último tiempo, si nos hemos corrido del camino, que es un camino de perdición, podamos recuperar y podamos retomar el camino. Hay muchos caminos, nosotros tenemos que identificar en cuál estamos. Conforme la palabra profética, Él dice que nos muestra cuál es el camino. Es más, Él dice, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un camino, un único camino para que nosotros podamos tener eternidad y estar en los cielos juntamente con el Padre, para siempre. Entonces yo creo que es un tiempo para identificar los caminos, para parar, de eso dice la Escritura, para frenar y mirar y preguntar. Entre todos esos caminos, ¿cuál es el camino? ¿Y cuál es el único camino? Jesucristo, nuestro Salvador, que ha preparado obras, que ha preparado sendas, que ha preparado caminos de antemano para que nosotros podamos llevar adelante esas obras, para que podamos caminar en ellas sin temor a perdernos. Por eso necesitamos identificar, como dijo el profeta Jeremías, cuál es el buen camino, y entonces nosotros hallaremos descanso para nuestras almas. Jesucristo lo certifica en su palabra y dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque en definitiva quizás estuvieron en otro camino. Pero cuando vienen a Él, cuando nosotros venimos a Él, hallamos reposo, hallamos descanso,
hay refrigerio en su presencia. Amén. Y no interesa lo que suceda alrededor nuestro. Nosotros sabemos que estamos completos, guardados, cuidados en Él. Esa tiene que ser nuestra seguridad siempre. No hay otros caminos fuera del Señor. Ahora sí hay un montón de caminos dentro de Él, pero todos esos caminos conducen al Señor, porque ahí dice que hay caminos de entendimiento, hay caminos de sabiduría, hay caminos de plenitud, hay caminos de verdad, hay caminos de inteligencia, dijimos, alumbramiento. Todos esos caminos que son del Señor, en definitiva, hablan de Jesucristo, el único camino de vida. Veamos entonces qué es lo que nos lleva por el camino de la vida, para nosotros poder entender si estamos haciendo bien, si estamos siendo sensatos o si en definitiva no nos importa por el camino por el que andamos. Dice la Escritura, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 24. Y dice así: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida. O sea que nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor y tenemos que pedirle en todo tiempo sea nuestra guianza. Cualquier cosa que te ofenda, eso es purificación. Cualquier cosa, señalámela, por favor. Eso que te ofende, yo ya no lo quiero hacer más. Porque en definitiva me corre del camino de la vida. Y si aprendemos por espejo, y lo hemos repetido en el principio de la enseñanza, nos lleva por un camino de muerte. Es necesario pedirle al Señor, es necesario hablar con el Espíritu Santo y decirle, por favor, señálame. O no hay muchas veces cosas de las cuales nosotros no nos damos cuenta y que son afrentas delante del Señor. A veces son cosas simples, a veces son cosas un poco más complejas. Cualquiera de ellas tenemos que pedirle al Señor que nos las señale. El Espíritu Santo es el que viene a marcarnos y a recordarnos todas las cosas. Ahora bien, de la única forma que podemos ser señalados es si la Escritura está justamente, y valga la redundancia, escrita en nuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo nos recordará, estará activo, nos hará ver lo que ofende al Señor. A veces somos muy específicos, nos damos cuenta de cosas que quizás son un poco más difíciles de entender. Pero a mí hay algo que me llama la atención, hay cosas que son simples y nosotros no nos damos cuenta, entonces eso da que pensar. Si solamente lo hacemos, como nos ministraba Martín, de forma religiosa y no hay un verdadero entendimiento o genuino de las cosas para poder darnos cuenta, de que también esas zorras pequeñas echan a perder la viña. Por mirar de forma global, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, no nos damos cuenta de lo que nos sucede de forma tan cercana.
¿Cuántos me están entendiendo lo que yo estoy tratando de transmitir? Y saben que cuando nos damos cuenta de algunas cosas y que son en líneas generales las que conocemos todos, pero no nos damos cuenta, por ejemplo, de lo que sucede en nuestra vida íntima, en nuestras familias, lo que no hacemos bien, necesitamos que el Señor venga con esa unción y nos señale, para que nosotros ya no le ofendamos y podamos permanecer en el camino de la vida. Comúnmente tenemos una capacidad de poder señalar el error de otro. Fíjense lo que dice la Escritura, señalar lo que otro hace mal. ¿Nos pasa, sí o no? Pero por ahí no tenemos la capacidad de ver cosas tan sencillas que ofenden al Señor y que en definitiva forman nuestro carácter y nos hacen permanecer en el camino de la vida. Ahora, cuando eso no sucede, tenemos que pedirle al Señor si realmente estamos interesados, si realmente nos queremos gozar en Él, si realmente queremos andar en sus caminos. Porque como dice la Escritura, hay algunos que no. ¿Saben que muchos no quieren recibir ministración porque saben que le van a decir las cosas que tienen que cambiar? Entonces dicen, no, mejor no me acerco al pastor o a la pastora, supongamos, o a las autoridades o a quien fuese. ¿Por qué? Porque me van a decir. Entonces me acerco a aquel que no me va a decir nada. Y la Escritura dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos entonces necesitamos la administración y el señalamiento del Señor para no ofenderle y para permanecer en el camino de la vida. Amén. Si nosotros no nos acercamos a la vida, que es Jesucristo, no alcanzamos perdón, no alcanzamos gracia, no somos llenos por Él. Necesitamos acercarnos. Si ustedes han venido a este lugar, si nosotros hemos venido a este lugar, es porque queremos que el Señor nos dé ese señalamiento, ¿sí o no? Y por medio de la palabra somos purificados, somos lavados, somos ministrados, y ella nos hace ver lo que quizás no estamos haciendo bien. Ahora, comúnmente se deja de venir a la casa de Dios, a la iglesia, o a estar en su presencia, porque no se cumple ese no andaremos. No queremos. Porque lo tomamos así, lo tomamos como algo personal, como algo natural, mejor dicho. Ahora, si el Señor es el que nos está señalando, el que nos está mostrando, el que nos está haciendo ver, el que nos está hablando, bendito sea el Señor. Gratitud, porque Él se está fijando en nosotros. De la misma forma que al principio íbamos por un camino incorrecto y Él salió a nuestro encuentro y nosotros ahora estamos en la senda de la vida. Amén. Número 2. También ahí en Biblia de las Américas, en Proverbios, en el capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción.
Si Él dice que nos va a mostrar el camino de la vida, la Escritura también, que se explica a sí misma, nos está mostrando cómo nosotros tenemos que permanecer. Y dijimos que cuando el Señor nos señala, número 1, nosotros nos apartamos del mal y permanecemos en la vida. Ahora dice, a ver si alguno se anima, ¿cuál es el camino de vida conforme Proverbios, capítulo 6? Amén. Las reprensiones. ¿Hemos sido reprendidos alguna vez? ¿Y nos gustó? El que nunca ha sido instruido, ha sido disciplinado, ha tenido una reprensión, no ha conocido el camino de la vida. Porque primero dice el Señor que nos señala para que veamos las cosas que le ofenden a Él. Ahora, cuando nosotros somos reprendidos, insisto, disciplinados, corregidos, estamos siendo parte del camino de la vida. Vamos a ponerlo un poquito más clara. Si no te dejas corregir, si no te dejas reprender, si no te dejas disciplinar, vas a permanecer en tu camino. Y la Biblia dice, no yo, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Insisto, no hay nada más motivador que la reprensión con un corazón acepto a lo de Dios. Y necesitamos evolucionar en esa área para que haya no solo vida, sino vida en abundancia, porque el Señor, que es la vida, el Señor, que es el camino y que es la verdad, Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A veces solamente permanecemos en la vida, mis amados, y nos enojamos, yo lo digo mitad en broma y mitad enojado. Si a veces no nos enojamos o no queremos hacer caso de que nos digan, hermano, usted se tiene que sentar acá. No, yo me quiero sentar allá. Pienso, hermano, hay que estacionar acá. No, yo estaciono donde quiero. Camino de muerte. Miren de lo que estoy hablando, ¿eh? No hay nada más terrenal, ni más natural, ni más trivial que eso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la evolución, al crecimiento, al perfeccionamiento, si ni siquiera, por ejemplo, queremos venir a la iglesia, donde somos señalados por el Señor, conforme su palabra? Señálame, Señor. Eso dijo el salmista. Señálame. Muéstrame el camino, porque voy a andar en él. No voy a ser como ese pueblo que fue negligente, que se le mostró el camino, que se le habló, pero dijo, no andaremos, no quiero. Pero nosotros somos de los que no retrocedemos para perdición, sino que para vida eterna se nos ha introducido en ese camino. Amén. Tenemos que aceptar la corrección. Eso es reprensión. Leemos nuevamente, por si alguno se durmió justo en esa parte. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz.
y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Aceptemos lo que se nos dice. Aceptémoslo. Es la manera que el Señor tiene para mantenernos en el camino y para que nosotros podamos crecer. Necesitamos desarraigarnos, desestructurarnos, sacar todo lo antiguo para recibir lo nuevo. Y mis amados, dejemos de andar en dos caminos. Recuperemos el único camino que hay, que es el Señor. Amén. Ese es el camino de la vida. Jesucristo. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Díganme si no es hasta cansador para uno, por decirlo de alguna forma, si nos manejamos de esa manera. A ver, ¿hay plenitud en el Señor? ¿Quién cree que hay plenitud en el Señor? Que es el camino de la vida. Ahora, ¿por qué nos relegamos tanto en poder permanecer en ese camino? Si las voluntades, si los cielos, si los ángeles, si el Señor mismo es el que ha preparado y tiene sus brazos, sus alas abiertas para cubrirnos y para mantenernos en el camino. Por eso deberíamos preguntarnos. Por eso deberíamos parar y elegir el buen camino, el único. Número 3, Mateo. Voy a leer en la versión Reina Valera. Mateo capítulo 7, versículo 14. Dice su palabra, porque estrecha es la puerta. ¿Y cómo es el camino? ¿Y ese camino a dónde nos lleva? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y dice, y pocos son los que la hallan. ¿Nosotros seremos de los que hemos hallado el camino o los que todavía no lo hemos hallado? Yo no sé si ustedes, bueno, algunos los conozco, pero sé que hay algunos que no sé para dónde viven exactamente, pero algunos vinieron de este lado y algunos vinieron de este. Bueno, vos, Cari, viniste por acá atrás, ¿no? Venían por un camino. ¿Sí o no? ¿Pero sabían para dónde venían o no? O andaban y se metieron así y se chocaron a Ariel y a Silvana ahí que les tomaba la temperatura. ¿Hallaron el camino, sí o no? Ahora dice que ese camino es un camino angosto, donde no todos pueden entrar. Es más, no todos van a entrar. Eso dice la Escritura. Ahora, si usted está en este lugar, tiene que glorificar a Dios, porque Él le salió al encuentro en el camino y le cambió el rumbo del camino. El camino, que es Jesús, porque Él dice yo soy el camino, nos salió al encuentro. Si nosotros estamos en este lugar es porque la misericordia de Dios nos alcanzó. Porque Él tuvo piedad. Que el Señor saque todo camino de perversidad que hay en nuestros corazones, nos limpie, nos purifique. Por eso la importancia de asistir a la casa de Dios, donde nosotros somos
instruidos, donde somos enseñados, donde también hay sanidades, hay milagros, hay prodigios. Y para eso somos más aceptos, porque todos venimos con una necesidad. Le digo más. Si usted estaría postrado, estaría enfermo, lo que fuese, usted no le importaría ni la predicación, estaría esperanzado de que algo Dios haga. Pero Dios ya hizo. Algunos vienen por un mejor trabajo, otros vienen porque quieren que sean más prosperados económicamente. Otros quieren, vaya a saber qué. Pero Él dice que ha venido para darnos vida, para darnos salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que sea recuperado y tenga vida eterna. Ese es el camino, el único camino, el único lugar. Amén. Tantas cosas podríamos decir ahí en el camino angosto, pero ruego sinceramente al Espíritu Santo nos haga entender lo que significa. Lo vamos a ir empleando durante la semana, el camino angosto. Donde quizás podríamos haber estado en otro lugar, no me van a levantar la mano igual, yo sé. ¿Quién hubiese preferido estar en otro lugar y no en la iglesia? Hoy, con este calor, con la pileta armada y la parrilla ahí. No levante la mano. ¿No le pasó nunca que no tenía ganas de venir a la iglesia? Sí, pastor, me pasó más veces que las que sí. Camino de muerte. Si el único camino es Jesucristo. Y es la vida. Y yo no estoy hablando necesariamente desde una actividad religiosa, por favor. No lleve a un lugar tan chico al Señor como asistir simplemente. Nosotros nos gozamos en estar en la casa de Dios, claro que sí. Por acá es como venir a que la dinamita explote de gozo, donde nosotros somos instruidos, donde nosotros somos inyectados en nuestra fe y es aumentada. No queremos perder si el Señor dice que cuando estamos juntos y lo estamos haciendo de una forma correcta y en armonía y nos gozamos, ahí hay bendición. No dice qué clase de bendición, pero si el Señor bendice, bendice con plenitud. Allí hay vida eterna. Entonces yo quiero venir a la casa de Dios. Porque si he sido beneficiado cuando no era parte, ¿cuánto más lo voy a hacer siendo? Entonces yo estoy desesperado por venir a la casa de Dios. No religiosamente, sino porque hay plenitud. Porque el Señor habla, porque dice que en medio de la adoración hay sanidades, hay libertad. Entonces no quiero ni siquiera llegar tarde, aunque no quiero ni perderme el Dios los bendiga del inicio. No quiero. Porque dice que cuando nosotros pasamos por un portal, Martín nombraba, y eso tiene que oírse espiritualmente, se abren portales dimensionales. Y la casa de Dios es uno. Por eso Él dice, yo quiero estar, aunque sea un día, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Porque algo sucede cuando yo paso por el umbral de esa puerta. Porque es un portal dimensional. Yo salgo de la cobertura del sistema que está gobernado por huestes, por maldad, y entro en toda su plenitud a la cobertura del Señor, donde están los santos, donde están los redimidos, donde toda la actividad angelical está puesta y mirándonos a nosotros, esperándonos que adoremos. Porque lo mismo que se hace en el cielo dice que nosotros fuimos llamados a hacer en la tierra. ¿Se acuerdan? 2 campamentos. Hay uno en el cielo y hay otro en la tierra, que somos nosotros, que estamos en el camino de la vida.
Y entonces se genera una situación, una explosión en el mundo espiritual, que aún nosotros sin entender muchas cosas suceden. Yo a veces lo digo como para que puedan entender y sean agradecidos. Hay cosas que no nos suceden porque hay una intervención de parte del Señor, aún sin nosotros hacer demasiado. Simplemente por el brazo extendido de Dios, cubriéndonos. Entonces eso tiene que ser motivo de gratitud. Porque claro, si miramos que, no sé, que estoy enfermo, decimos, oh, estoy enfermo, Señor. ¿Y si hubiese sido de otra forma? ¿O algo peor? Lo estoy diciendo para que podamos entender, ¿eh? Nosotros damos gratitud por lo que vemos, pero también tenemos que dar gratitud por lo que no vemos. Eso dice la Escritura. Eso es el llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo hemos dicho en alguna oportunidad. Nosotros recordamos cuando Román estuvo operado del riñón. Naturalmente lo operaron de un lado, pero en la ecografía salía que el otro lado también estaba operado y nadie intervino. Había una cicatriz como de una operación. O sea que nosotros estuvimos obviamente afligidos porque ninguno quiere que le pase nada a su hijo, ¿sí o no? Y fueron tiempos difíciles. Pero el Señor nos ha sostenido, nos sostiene y nos va a seguir sosteniendo. Pero Él aún siguió haciendo cosas sin que nosotros entendamos. Eso es motivo para agradecer. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender estas cosas y las situaciones, los portales dimensionales de nuestra vida espiritual serán cambiados. Amén. Camino angosto, camino de la vida, no el por el que andan todos. No es decir, nada, si todos lo hacen debe ser que está bien. No, es exactamente lo contrario. Si todos ponen luces de colores, y debe ser que hay que poner luces de colores. Si todos ponen arbolitos de Navidad en los púlpitos, ¿significa que hay que hacerlo? ¿Pero porque lo dice el pastor? Porque Dios lo dice. Que no debemos profanar lo santo. Y nosotros somos santos. Nosotros somos santos. Porque Él nos santificó. Entonces tenemos que llevar esa santificación únicamente por el camino de la vida. Amén. Para terminar, Salmos capítulo 1, Biblia de las Américas, dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Hay una bienaventuranza en el que anda en el consejo y bajo el consejo de Dios. Andar es caminar, espiritualmente hablando. Después dice, ni se detiene. Para poder detenernos porque estamos caminando. No se detiene en el camino de los pecadores. Espiritualmente hablando, no significa que nosotros no tenemos relación. La relación que tenemos es para alumbrarlos, no para detenernos en el camino en el que ellos están, porque nosotros hemos salido de ese camino y cuando estamos cerca es para alumbrarlos y para correrlos de ese camino y traerlos al único camino. Amén. Porque lo otro es fariseísmo, porque lo otro es religión. No, este es un pecador, no me acerco. ¿Y nosotros qué éramos antes de llegar al Señor? Es más, ¿hay alguno acá que no peque? Entonces, entendamos correctamente la administración. No nos detenemos en ese camino. ¿Vieron? No es que voy y no le hablo más a mi familiar que todavía no conoce al Señor. Claro. Pero si
mi familiar, mi amigo, mi compañero de trabajo tiene los pensamientos ajenos y van por otro camino, nosotros no nos detenemos en ese lugar. ¿Vieron? No hablamos igual que ellos. No pensamos igual que ellos. Si estamos en una fiesta y ponen cumbia, no es que, no, y bueno, pero me hago como ellos para ganarlos. No me detengo. Y después dice, ni tampoco me siento en silla de burladores. Eso es un escarnecedor. Ahí ya es un poco más complejo. El que burla a Dios no es digno de que nosotros estemos sentados. Si ya estamos caminando, si no nos detenemos, mucho menos, ya el sentarse es una postura de decir, me convertí a ellos y no ellos a nosotros. Fui trasladado nuevamente hacia otro camino, cuando a mí ya se me mostró las sendas de la vida y que solamente hay plenitud y gozo en el Señor. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 28. Dice así: me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Él es el camino de la vida. Amén. Él es el camino de la vida. Solamente hay vida en Jesús. Solamente hay vida en el Señor. Solamente hay un sentido de completud en su presencia. Porque si lo tenemos a Él, y de hecho lo tenemos, amén, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo.